Pues, Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Radio Verbum Dei al ritmo de Dios. Hoy tenemos un invitado muy especial, Daniel dos Santos, sacerdote misionero de nuestra comunidad. Él es de Lisboa, Portugal, y lo tenemos hoy aquí para conocerlo un poco mejor. Bienvenido, Daniel, y muchas gracias por estar aquí. gracias y con mucho gusto. Bueno, Dani, como dije, pues uno de nuestros objetivos o nuestro interés en nuestro programa es conocer a nuestros invitados. Entonces vamos a empezar así. Tu historia va a ser un antes y después de Cristo para nosotros. Entonces primero el antes, ¿sí? ¿Cómo fue tu infancia, tu juventud? ¿Qué decidiste estudiar? Cuéntanos también un poco de tu etapa universitaria. Pues, por supuesto que estuve en la universidad. Es verdad. Yo soy de Portugal, de Lisboa. Nací en 1970, justo 4 años antes de la revolución que derrocó al dictador. Entonces eran tiempos de grandes cambios en Portugal. Y yo nací justo cuando mis padres llegaron de Inglaterra. Mis dos hermanos mayores que yo nacieron en Londres, donde mi padre estaba estudiando, mi madre le estaba apoyando con la tesis doctoral. Ellos habían estudiado en Lisboa, en el Instituto Superior Técnico, en matemáticas y la química, y después se emprendieron esta aventura y los dos hermanos mayores nacieron allá y yo ya en Lisboa. Después hice, digamos, mi formación preuniversitaria en los alrededores de Lisboa, no en Lisboa mismo, en una época bastante austera por las dificultades del país, pero digamos bastante alegre también. La verdad que a medida que pasaban los años las cosas iban mejorando. Yo en esos cambios que sufrí la sociedad, pues empecé a hacer desde muy temprano, primero un arte marcial coreana que se llama Taekwondo, y después empecé con arte marcial de origen chino, pero en realidad era iraní, porque el Kung Fu es siempre chino, pero esto era iraní. Entonces eso me llevó hasta, digamos, en la secundaria estaba cerca de mi casa, pero iba todos los días prácticamente desde los 14 años a Lisboa para entrenar. Y en cuanto a los estudios, pues en mi casa siempre fue fácil estudiar por digamos, el background de estudio de mis padres, y sobre todo matemáticas y las ciencias naturales siempre la teníamos muy al día, sin gran esfuerzo para estudiar, esa es la verdad. Y entonces llegamos los tres, prácticamente hemos estudiado los tres matemáticas en la universidad. Entonces esto, entre amigos, artes marciales y estudio, pues ahí se desarrollaba mi vida, bastante tranquila, sin muchas alteraciones, diría yo. Antes de carrera universitaria estudiaste matemáticas. Yo estudié en ese tiempo, se hacía en los 5 años, eso era el primer grado. No había este esquema de Bolonia que tenemos hoy, que son 3 más 2 o 4 más 2. Entonces eran 5 años y yo hice 3 años y después ya cambié de dedicación. Esto, por ahí vamos a descubrir. Ahora, ¿cómo fue, en qué momento, en qué etapa de tu vida conociste la comunidad? Ok. Entonces, es importante el tema de las artes marciales porque mientras que el taekwondo lo hice un par de años, 3 años quizá, hasta los 14 años, el Kung Fu lo hice desde los 14 hasta los 20. Y el Kung Fu, como era, probablemente quien escuche y sabe de esto, no conoce muchos estilos de Kung Fu que sean iraníes. Entonces en el Kung Fu hay cuando llegas a un cierto nivel, el verdadero maestro de Kung Fu se inventa su propio estilo. Por ejemplo, Bruce Lee inventó un estilo que se llama Tao Jet Kune Do, y ese es el estilo que inventó él. Así es, son los grandes maestros. Pues mi maestro, o nuestro maestro de Kung Fu, se inventó ese estilo, era iraní, y un discípulo suyo vino a Portugal, y el discípulo suyo era Bahá'í. Bahá'í es una, digamos, secta barra religión del final del siglo XIX, inicio del siglo XX, y son bastante pacíficos y no se llevan, digamos, los musulmanes no les gusta mucho en general, sobre todo en Irán,
no les gusta mucho este tipo de religión. Entonces él huye de Irán para no ser perseguido, funda la escuela de artes marciales en Lisboa, como Futoa se llamaba, y digo esto porque era una escuela muy espiritual, en la búsqueda de la iluminación, de la paz interior. Entonces había gente de muchos tipos, había Baha'is, había de los Hare Krishna, había de Raja Yoga, que es el yoga mental. Y entonces yo estuve bebiendo de todo eso hasta prácticamente los 19 años, cuando mi hermano mayor, Mario, que iba siempre por delante de nosotros, fue el que empezó con las artes marciales y todo. Entonces él hizo un camino bastante más tortuoso y llegó a ir a España con los Hare Krishna. Y llegó un momento en que él, por una carambola, estuvo con una comunidad cristiana en España también, en Francia, de autosubsistencia, que cultivaban sus propias cosas. Y esa comunidad, como era ecuménica, de varias confesiones cristianas, en Lisboa, cuando hizo un retiro, ¿dónde lo hizo? En Valdelobos. Entonces son las carambolas del Espíritu Santo, que él ahí conoció a las misioneras, empezó a frecuentar, porque ha sido siempre un gran buscador de la verdad también, y de la paz interior. Y entonces él empezó a frecuentar a las misioneras y me habló de ellas. Y también de los misioneros, en este tema había misioneros en Lisboa. Entonces yo conozco la comunidad yendo a una misa en el lejano 1989, ¿okay? Quizás inicio de septiembre, final de agosto, voy a una misa y ahí conozco a los misioneros y prácticamente voy a un retiro en silencio una semana después de conocer a los misioneros, me invitan. En ese tiempo no había tantos procesos ni las cosas estaban tan organizadas porque yo no estaba bautizado y mi hermano tampoco. Nuestros padres no nos bautizaron. Mi padre siempre ha sido un científico bastante incrédulo de las cosas de la fe, como la propia palabra lo dice, por cierto. Y entonces en ese tiempo los misioneros me dijeron: no, pues vente, tú haces meditación, ¿verdad? Tú sabes de silencio, pues vente. Y entonces ahí fue cuando conocí la comunidad, pero no sé si quieres que cuente lo que pasó ahí. Sí, claro, Sí. que queremos conocer. Sí. Entonces, mi hermano ya estaba haciendo, digamos, quizá un proceso de acercamiento, pero yo no sabía nada de la fe cristiana, aunque en portugués tendría que conocer mínimamente el cristianismo, pero nosotros realmente no nos interesamos. Yo fui incluso a clases de religión y moral, se dice ahí en Portugal, pero no hacíamos catequesis del Evangelio, hablábamos de estas cosas, de valores. Entonces yo me encontré en un retiro en silencio, donde están predicando sobre la Biblia, donde están predicando sobre el Evangelio. Yo no sé nada prácticamente de la Biblia. Y entonces está esta gente el sábado por la mañana rezando el rosario, como es típico, antes de la comida se reza el rosario. Es un retiro en silencio. Y yo no sé qué están haciendo, porque yo nunca había estado en un rosario. Ni siquiera sabía lo que era una Ave María. Entonces yo estaba en mi posición de lotos en la capilla, haciendo una especie de meditación, y estaba intentando apuntar lo que decían, porque nadie me había dado un folleto tampoco. Porque yo digo, si este es como un mantra oriental que se repite, yo tengo que saber cuáles son las palabras para poder repetirlas. Esa es mi mentalidad. Entonces, hubo un misionero que se dio cuenta, que me invitó, Julio Domènech se llama, que ahora está en otra comunidad en Estados Unidos, y él me dice, yo dije, no entiendo nada de lo que están diciendo, no entiendo lo que están haciendo. Y él dijo, bueno, yo creo que a ti lo que te hace falta es hablar con Dios. Y yo he pensado en mi mentalidad, digamos, más, por un lado científico, por otro lado, de espiritualidad oriental. Yo he pensado, eso es lo que dicen a los niños, ¿no? Que hablen con Papá Noel o algo así. No me convenció mucho, pero también he pensado, a la vez, he pensado todo esto muy rápido, he pensado, bueno, yo ya hice muchas meditaciones orientales, incluso meditaciones que supuestamente uno sale del cuerpo para hacer un viaje astral, ayunos extraños,
dietas bastante rígidas para obtener algún tipo de iluminación. Digo, me parece que lo que me están pidiendo es bastante sencillo comparado con lo otro. Entonces, ¿por qué no? Esa fue la pregunta, ¿por qué no? Y entonces, por la tarde, me puse en una capillita que hay en Valdelobos, que ahora ya no existe, ahora es un almacén. ¿Tú crees que todavía está en Valdelobos? ¿Cuál? Es que ahora no existe. Si tú entras por, digamos, desde abajo, está la casa, a la derecha tienes el salón y pues tienes la capilla, y a la izquierda tienes tres escaleritas, y ahí hay un almacén. Un almacén con el techo muy bajo, un techo de madera. Creo que ahora ponen ahí comida. La leñería. Pues, ahora es la leñería, yo creo. Puede ser. Entonces, esa era una capilla pequeñita, muy chula. Entonces, yo me puse ahí y escribí mi primera carta a Dios. Entonces, le escribí. Yo pensaba, ¿qué nombres conozco yo? Entonces, está Dios, está Padre, está Jesús y está Señor. Sí, empecé, no me acuerdo del orden, pero puse los 4 nombres diciendo, por alguno contestará. Y entonces le dije, mira, no sé quién eres y no sé si me estás escuchando, porque tengo la sensación de que estoy hablando con una pared. Que la instrucción que me habían dado es, tú habla con Dios, aunque te parezca que estás hablando con una pared, y dile lo que quieras. Entonces yo dije eso, y después dije una cosa que os parecerá un poco extraña, porque yo no conocía a Jaime Bonet, ni nada de lo que él dijo. Entonces yo le dije, pero si estás ahí, hazme feliz. Fue lo que le pedí, curiosamente. Pensando bien, es lo que más la gente busca. No es tan difícil llegar a esa conclusión, ¿verdad? Pero es curioso porque esa es la frase que Jaime siempre cuenta, ¿no? Lo que pasa es que a mí no me entró una gran felicidad, como Jaime habla. Sencillamente lo escribí y lo dejé así y no empecé a levitar ni nada, no me pasó nada particularmente extraño externamente, pero al salir tenía la sensación de que había hablado con alguien. Como una suave brisa, ¿no? Diríamos ahora pensando en Elías, ¿no? Entonces hablé con una misionera que estaba por ahí en el retiro, que es Nuria, que aún está por ahí. Y eso fue hace 35 años, más o menos. 89, septiembre de 89, ha sido el primer fin de semana de septiembre, el 2, 3 de septiembre por ahí. Y le expliqué lo que pasó y ella dijo, mira, te voy a dar un salmo que yo creo que explica lo que te pasó. ¿Y qué salmo me dio? 139. Señor, me escuchas, me conoces, sabes cuando me siento, me levanto. Porque realmente esa fue la sensación que tuve, que alguien me conocía, pero tampoco lo llamaba inicialmente Padre, ni Jesús, desde luego, no, eso vino más tarde. Pero empecé, como yo tenía el enganche espiritual, lo tenía, o sea, el enganche de intentar conectarme con algo o alguien superior, que hasta ese momento yo había pensado siempre en Dios como una energía, casi algo, digamos, casi como un panteísmo, ¿no? De Dios que está en todo, porque eso también es mucho típico de las filosofías orientales, aunque en nuestra escuela de Kung Fu eran unas cosas sincréticas, una especie de caldera donde está todo, ¿no? Un potaje de mucha espiritualidad, o sea, no había ninguno en específico, estaban todos a la vez. Entonces, a partir de ahí yo empecé un camino de conocer a Dios y sobre todo a través de la oración. Se me hacía muy interesante esta cosa de que te puedes entrar en tu habitación, encender una velita y hablar con alguien que te escuchaba. Y a partir de ahí también empecé a la raíz de la experiencia con ese salmo, empecé a percibir que Dios me hablaba a través de la palabra, porque esa palabra que leía resonaba en mi interior. Entonces, eso fue el inicio del camino cristiano. Muy bien, Daniel, gracias. ¿Y quieres seguir compartiéndonos ya un poco más, conocer el momento en que entendiste esa llamada de parte de Dios a ser misionero, a consagrar tu vida? Ok. Bueno, yo seguía con todo lo otro, seguía en la universidad, con las matemáticas, era un curso de matemática aplicada y ciencia de la computación. Y seguía ahí con mis amigos, yo tenía, el entorno mío era sobre todo de la universidad y de las artes marciales. Y empecé a cambiar poco a poco y empecé a tener otro entorno, el de la comunidad.
Pero ni siquiera me estaba planteando particularmente bautizarme, por ejemplo, porque yo en ningún sitio había ido, en ningún sitio me habían pedido afiliación. Y esto me sonaba a afiliación, me sonaba a quedar un poco atrapado. Y, porque mi hermano mayor sí que estaba ya haciendo un camino de catecumenado. De hecho, él se bautizó en esa vigilia pascual del 90, esto fue en el 89, en la vigilia pascual del 90 se bautizó él, y yo después me bauticé en el 91, 30 de marzo del 91. Entonces, en ese tramo, hacia, digamos, hacia mayo, junio, quizá un poco antes, yo empecé a decidirme por el bautismo, por prepararme para el bautismo. Aquí te vas a reír, porque adivina quién era mi catequista para el bautismo. Tengo una intuición que Estrella. Exactamente. Estrella Rodríguez, que es la directora del Instituto Teológico. Ahora nos hemos encontrado, digamos, en otro estilo, en otro contexto, pero muy gracioso. Entonces ella, Estrella, muy jovencita, empezó a acompañarme para el bautismo. Teníamos un grupo en el que compartíamos la fe. Y entonces en abril del 90 muere mi abuelita, digamos la última que quedaba, porque mis abuelos maternos no los conocí, y mi abuelo materno había muerto ya en el 84, 85 por ahí, y ella murió entonces en el 90, el 25 de abril del 90. El funeral fue el viernes, creo que fue el miércoles, pues el viernes fue el funeral, que fuimos... No, el sábado fue el funeral, el sábado. Yo no sé por qué ese sábado cuando volvimos del funeral, el funeral era muy cerca de Santaraña, Almería, del pueblo de mi abuelo. Entonces el funeral era cerca, volvimos y yo me fui a la parroquia. Entonces teníamos grupo, creo, no me acuerdo si teníamos grupo o no, pero me dijeron, mira, vamos a hacer una oración por tu abuela. Y el día siguiente hay una peregrinación de jóvenes a Fátima. No caminando, sino que había un encuentro nacional de jóvenes. Entonces iban con muchos autobuses, iba gente de todo el país. Aún estaba el cardenal, creo que se llamaba Ribeiro. Y entonces el encuentro se llamaba Fe, Vocación y Misión. Ese es el nombre del encuentro. Y la cita principal del encuentro era Lucas 5, boga mar adentro. Paste ao largo, sería en portugués, ¿no? Boga mar adentro. Entonces yo voy a Fátima, nunca había ido a Fátima en mi vida. No he hablado con la Virgen María porque no sabía que se podía hablar con ella. Ni me llamaba la atención. Para mí Fátima era abuelitas rezando. Eso es. Curioso que hoy en día Fátima es muy distinto para los jóvenes, ha cambiado mucho eso. Hay mucha más adhesión de jóvenes a la devoción en Fátima. Pero, digamos, en ese tiempo, quizá por las novedades de la post-revolución y todo, era un poco distinto. Entonces yo voy a ese encuentro y me acuerdo que Antonio Ribeiro es el nombre del cardenal. El cardenal Antonio Ribeiro estaba ahí, nos dio una predicación, me acuerdo, y de ese encuentro lo que me quedó fue la cita, porque yo ya oraba con la palabra de Dios, y me quedó la cita de que sentí que Jesús me decía, boga mar adentro y lanza las redes para la pesca. Entonces yo me acuerdo que el martes de la semana siguiente era el día 1 de mayo, y no teníamos la universidad, estaba todo cerrado, y me fui a la capilla que tenían las misioneras en lo que era el patio, en ese tiempo era el patio de las misioneras, ahí en la parroquia. Hoy en día está un edificio, tú ya habrás visto un edificio moderno, muy grande. Pero esas eran casitas pequeñitas, prefabricadas como esta de aquí de Loeches, y estaba la casa de las misioneras, una casa pequeñita, parecía de muñecas realmente, y del otro lado estaba la capilla, una capilla también muy sencilla, y ahí estaba un Cristo. Y yo ya había leído algo de San Francisco que hacía sus oraciones delante del crucifijo, y entonces junté el boga mar adentro de Lucas 5 con la oración de San Francisco que dice, dime Señor qué quieres que haga.
Y entonces me quedé ahí, en la parte de atrás de la capilla, mirando al crucifijo. No creí en la Eucaristía, digamos, no sabía lo que estaba dentro de la caja, como decía yo, que el sagrario. Y, y entonces no es que tuvo una respuesta, digamos, no, para mí Dios siempre ha hablado de forma muy suave, muy como el agua que va empapando la tierra, ¿no? Y entonces yo sabía me estaba escuchando y que tenía que hacer esa pregunta y que me respondería. Y, y fue así que había un gusto especial, una especie de vértigo también en preguntar, una pregunta que sabes que te va a cambiar toda la vida. Y entonces ahí, después más tarde, no sé si ese día más tarde o en la siguiente reunión, hablé con Estrella y empezamos a hacer un proceso de discernimiento. A la vez que me preparaba para el bautismo. Entonces, todo ese año fue desde mayo del 90, ya con mi hermano bautizado, hasta el año siguiente, que fue el 30 de marzo, que fue la vigilia pascual. Yo hice todo un camino de, digamos, ir siendo cristiano, así, hablando más con Jesucristo, por ejemplo, conociendo cada vez más la belleza del Evangelio. Y ese verano también fui a un retiro en Siete Aguas, hice 2 semanas en silencio. Y ahí descubrí la Eucaristía, justo en habrá sido en agosto del 90, después de un encuentro de jóvenes, nos quedamos varios para orar. Y ahí descubrí la Eucaristía, digamos, me quedé toda la noche despierto hablando con Jesús en la Eucaristía, realmente una experiencia muy, muy bonita. Entonces veo como Dios poco a poco me fue llevando, y más tarde, no me acuerdo exactamente cuándo, también empecé a hablar con nuestra madre, la Virgen María, obviamente, y menos mal que lo hice porque no hay nada mejor que rezar con la Virgen. Entonces, eso fue, digamos, el camino hasta, digamos, cuando me bauticé, tenía ya la decisión de entrar en la comunidad. Y entré, tenía un poco de dudas aún sobre cómo hacerlo. Entonces estuve un tiempo en Portugal, unos 3 meses ya sin estudiar, solo ayudando a las misioneras. Y yo entré entonces el 21 de enero del 90, salí de casa, del 92, perdón. El 21 de enero del 92 salí de casa, fui con las misioneras de Lisboa hasta Badajoz, con Nuria, no me acuerdo quién más estaba. Y después de Badajoz hasta Loeches, vine con una misionera que ya falleció, Maricruz, y con Anita Morante, me acuerdo bien. Y el día siguiente, el 22, me acompañaron los misioneros a lo que era la estación de autobús de Conde Casal, que hoy es Estación Sur, ¿no? Pero en ese tiempo era en Conde Casal, y de ahí fui en autobús hasta Santiago. Y vinieron a recoger 2 misioneros, y bajamos en la gasolinera, que estaba ahí, está todo un poco distinto hoy. Pero de ahí fuimos con mi mochilita, subimos el monte hasta Santiago, hasta el centro. Ese fue el 22 de enero del 92. Entonces, hace 34 años. Wow, Dani, muy bien, muchas gracias por contarte. Tienes así las fechas muy marcadas. Sí, sí, yo como, sí, como así. San Juan en el Sí. Bueno, y como ya nos vamos adentrando, ahora vamos a pasar a tu después de Cristo, ya que nos contaste tu llamada y toda tu historia antes. ¿Nos puedes contar así un poquito también cómo ha sido tu recorrido comunitario, misionero? Ok. Entonces, claro, en ese tiempo la comunidad era aún más joven de lo que es hoy. Se estaba cumpliendo, en el 93 se cumplieron 30 años de la comunidad. Entonces yo hago por eso digo esto, porque había cosas que no estaban muy definidas en cuanto a las etapas formativas. Era más fácil cambiar a la gente porque Jaime era muy carismático en eso y decía a la gente que cambiara muy rápidamente. Después hemos entendido que una parte es la etapa del fundador, obviamente, que siempre es un poquitín más especial, y después la etapa de institucionalización tiene que ser distinta, ¿no? Entonces, eso digo porque yo empecé con un formador. Cuando entré había un formador en Julio Domènech, justo el que me había orientado para mi primer retiro, en Siete Aguas. En mayo él se fue a Colombia, creo. No, se fue a Roma, creo que fue a Roma. Y
y tuvimos otro formador, Félix Cern, durante un ratito. Y después tuvimos a un otro formador, que fue Ronnie, desde Filipinas. Y eso fue hasta mis primeros votos. Yo hago mis primeros votos en el 93 y me mandan a Irlanda con el misionero que ya falleció, Pascal Thomas. Pascal-Marie Thomas, francés de París. Y entonces yo estuve, por razones que ahora no vamos a entrar, en mi curso de formación ya hice un año de filosofía, porque hicimos el curso de formación aquí en Loeches, donde los misioneros hoy tenemos nuestra sala de deportes, pues ayer esa zona era la zona del curso de formación. Bueno, todo el comedor, cocina, todo eso era el curso de formación. Y entonces estuvimos ahí varios y yo, por razones que ahora no vamos a entrar, coincidía. Parte del curso de formación fue estudiar también, ya en el teológico. Y cuando voy a Irlanda, en el 93, empiezo a estudiar ahí también. Yo hago 3 años de mis estudios filosófico-teológicos, porque hizo a la vez, los hago en Irlanda. Yo ya conocía bien el inglés, por todo lo que os dije de mi padre y mi madre en Inglaterra. Entonces para mí no era difícil empezar a estudiar en inglés, todo eso. Y entonces en realidad, entre una cosa y otra, yo estuve en Irlanda desde el 93 hasta el 98. Tuve 5 años al final, siendo el último año un año de emergencia porque Dara O'Brien, este misionero irlandés que muchos conocen, se había ordenado sacerdote en el 95 y del 96 al 97 coincidimos en Irlanda. Y estuvimos ahí juntos. Y yo me vine a España en el 97, pero a los pocos meses volví porque él se enfermó. Se enfermó de esclerosis múltiple. Entonces yo estuve hasta el 98 hasta que su enfermedad se estabilizó y también encontraron un sustituto para poder cuidar de la comunidad ahí, atender a la comunidad. Entonces, prácticamente desde hasta el 98 yo estuve en Irlanda. En 98 hice los votos perpetuos y terminé la teología y en el 2000 terminé la teología y recibí la ordenación sacerdotal. Y prácticamente a los 6 meses de la ordenación fuimos un grupo yo creo que éramos unos 35 entre misioneros y misioneras, de un golpe, al estilo Jaime Bonet, más carismático que nunca, de un golpe fuimos 35 misioneros y misioneras para estudiar en Roma. Y íbamos a distintas sensibilidades, que fue para teología bíblica, que para dogmática, que para espiritualidad. Y yo, dado mi pasado, digamos, no cristiano y filosófico oriental, dije, ¿y por qué no estudiar filosofía? Y así fue. Entonces, eso fue la etapa, digamos, la etapa de formación inicial fue así hasta la ordenación y con una experiencia apostólica bastante fuerte en Irlanda y después empecé los estudios en Italia. Entonces no sé si continúo o quieres hacer la pregunta. Yo para engancharme, porque como la gente cuando se va haciendo vieja ya tiene historias para contar. Estoy en Palmar. Bueno, sí. Voy a hacer una pregunta paréntesis porque me gusta que varias veces ya has nombrado a nuestro fundador, Jaime Bonet, y por ejemplo hay unas generaciones que ya no tuvimos la oportunidad de conocerlo. Me gusta esta primera experiencia que tuviste en la capilla, que fue muy parecida a la experiencia de nuestro fundador, o has descrito eso, como antes eran las decisiones por nuestro fundador carismático, los mandó a estudiar o así. Entonces sí me gustaría que nos compartieras algo, como este año estamos celebrando el centenario de su nacimiento, no sé, algo que te marcó de nuestro fundador, o el momento que lo conociste, o alguna predicación, algo de él. Sí, bueno, muchas experiencias de Jaime, sin duda ninguna. Me imagino. Sin duda ninguna, un hombre de Dios. Digo una que ahora no es cronológicamente, está mucho más adelante, pero una que quizá a nivel, digamos, afectivo es una de las que más me ha marcado. Cuando estábamos en Roma, ya fue el tiempo en que se estaba ya notando que iba a haber una división en la comunidad, y de hecho se veía a Jaime también muy afectado por ello. Y digamos, él estaba particularmente sensible y nosotros también, porque de hecho estábamos en Roma, digamos, la decisión de Jaime de mandarnos era porque él pensaba que la fuerte influencia espiritual que estábamos teniendo
de esta misionera Rosa Sáez, que estaba teniendo una gran predicación, muy bonita, por cierto, pero que nos estábamos yendo hacia una forma de espiritualidad poco informada, o de poco estudio y más, digamos, de una experiencia a flor de piel que está muy bien, pero que tiene que ser sostenida con un estudio más profundo. Entonces, por esa razón estábamos muchos en Roma y en medio de todas esas dificultades y tensiones, yo me acuerdo de una Eucaristía allá en la Casa Generalicia de Roma y Jaime estaba predicando y, durante la Eucaristía y claro, Jaime siempre decía, hacía muchas veces una especie de descripción de su diálogo con Dios, qué es lo que le dijo, qué es lo que Jesús le decía. Entonces, en esa tarde, yo tuve esa experiencia, que va a parecer súper normal, pero para mí fue muy impactante. Yo escuchaba hablar y decía, este hombre, antes de estar aquí en celebrar la Eucaristía, estuvo hablando con Dios. O sea, realmente él estuvo hablando con Dios. Cosa que hoy decimos de forma más normal, pero esa clara sensación de que realmente tenía una relación muy viva, diríamos hoy, de santidad realmente. Y esa fue una de las cosas que más me marcaron. Después, otra, fue la primera vez que le conocí, estaba en Setiaguas y le dijeron que yo me estaba planteando la vocación y si él me podía decir algo. Entonces, estábamos en la capilla de lo que hoy se llama Galilea, que es esa capilla que está un poco excavada en la roca. Y antes, la capilla ahora es toda larga. Antes había como una especie de recibidor. Y entonces él sale, nos sentamos ahí en las sillas pequeñitas, en el recibidor, y él me dice, bueno, ¿qué es lo que te pasa? Yo le digo en mi portuñol, en ese tiempo pues hablaba muy poco español, que me estaba planteando la vocación, y él me dijo solo esto. Dijo, bueno, ponte en las manos de Dios, rezamos un Ave María y léete Eclesiástico 2. Después yo pude leer y decía, sí, hijo mío, si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba. Eso es lo que dice. Pero Jaime lo daba muy frecuentemente, esa cita. Sí, me llamó mucho la atención. Habrá estado 3 minutos conmigo. Y creo que su oración fue suficiente para que yo me aclarara. O sea, ese momento de contacto con alguien que es muy, muy especial, sin duda. Eso es. Bueno, hay muchas más experiencias. Sí, me imagino. Gracias, Dani. Ahora voy a pasar a otro aspecto que también me llamó mucho la atención por lo que nos has compartido de cómo escogiste o discerniste profundizar más en la filosofía, ¿cierto? A partir de todo tu bagaje o toda tu historia, así. Entonces vamos a entrar un poquito en la filosofía. Sí. ¿Me podrías o nos podrías explicar, por ejemplo, un concepto como palabra, cómo se diferencia desde la fe y desde la filosofía? Ok. Aquí, sin entrar en aspectos técnicos, que no valdría la pena, de filosofía del lenguaje o de otro tipo de cuestiones, digamos que desde el punto de vista filosófico, lo que uno analiza con el uso de la sola razón, que es el ejercicio filosófico, uno analiza la palabra como lo que nos distingue como seres humanos. De hecho, cuando alguien tiene mucho cariño a un animalito, le dice, solo le falta hablar. Es una expresión que se usa mucho. Y hay gente que dice, sí, él habla o ella habla, si es femenino o masculino, habla, pero no habla con palabras, con sus gestos, con sus gemidos, con sus, lo que sea, los sonidos que el animalito imita. Pero, claro, la palabra es específica del ser humano. La palabra tiene este poder de revelar, por un lado, lo que nos rodea. Si yo digo taza, hemos tomado un té antes, pues fácilmente eso nos remite a lo que son las tazas y a lo mejor cada uno que está escuchando ahora en la radio pensará en su taza preferida. Entonces, con solo la palabra taza, nos remitimos a una experiencia común, y entonces es una forma de comunicación altamente sofisticada, porque yo no estoy transmitiendo, por ejemplo, una sensación, no estoy diciendo hay peligro,
como puede transmitir, por ejemplo, un perro que ladra de una cierta manera, o los sonidos que emite, por ejemplo, una ballena o un delfino. Es algo mucho más sofisticado. Entonces la palabra es específicamente humana para lo que nos rodea, pero después, más extraordinario aún, para nuestro interior. Si yo digo, por ejemplo, para quien me esté escuchando y entienda portugués, yo digo saudade, claro, es una añoranza, es una nostalgia, y esa palabra remite a toda una experiencia interior que puede estar entrelazada con experiencias exteriores, pero en realidad es una cosa exterior. Digo, ¿cuánto pesa la saudade? ¿Cuánto mide? No sabemos, ¿no? Entonces la palabra, a nivel filosófico, tiene este poder de comunicación y poder de revelación de lo que somos en nuestra relacionalidad y de lo que somos en nuestra interioridad. Entonces, de hecho, no hay ningún ser en la Tierra que se comunique con palabras. Todos se comunican los seres vivientes, de alguna manera, con gestos, con sonidos, pero ninguno con palabras, y menos aún con palabras escritas. O sea, nosotros somos los únicos que dejamos, digamos, la comunicación registrada de esta manera. Entonces, claro, eso a nivel filosófico ya nos da para pensar mucho. A lo mejor uno que está escuchando dice, pues no, fíjate, nunca he pensado en eso. Incluso en la reflexión, aquí si alguien quisiera profundizar, hay un filósofo francés que ya falleció que se llama Jean-Luc Chrétien, y él tiene una reflexión sobre la palabra, el libro se llama El arca de la palabra. Entonces él dice, el silencio de los seres humanos no es como el silencio de la floresta o del bosque. El silencio de los seres humanos es palabra también. Porque la palabra, el silencio para nosotros es o el tiempo después de la palabra o el tiempo que prepara la palabra. Pero no hay dicotomía entre silencio y palabra, sino que todo es palabra. Entonces es una reflexión muy, muy bella, sin duda ninguna. Y es a partir de aquí que nosotros, cuando vemos escrito en el Evangelio de San Juan y la palabra se hizo carne, vemos entonces que nosotros somos palabra porque Él es palabra. Y esa palabra que es Él engloba todo esto que hemos dicho y mucho más. Porque la palabra que es Él, pues si nuestra palabra tiene poder, podemos decir que es performativa. Si yo digo, oh mira Adriana, te veo muy bien hoy, pues eso te levanta, ¿no? Y te anima. Si yo te digo, mira Adriana, hoy es como si fuera viernes 13. A lo mejor esa palabra misma, porque te han pasado una serie de cosas, te desanima. Entonces, la palabra humana es performativa, puede hacer cosas de las que dice, pero la palabra de Dios es plenamente performativa. Dios dijo que se haga la luz y la luz se hizo. Y Dios dijo, hagamos del ser humano nuestra imagen y semejanza, y así fue. Entonces, esto ya puede dar a entender, creo, sin complicarnos mucho, la diferencia entre la palabra, digamos, de Dios, la palabra que es Dios y la palabra que somos nosotros. Gracias, eso. Y porque la intención también de mi pregunta es, por lo que también has contado tu historia, algo que te marcó fue ese diálogo con Dios y descubrir que Dios es también palabra, y justo como nuestro carisma es, ya la palabra se convierte en una persona, entonces era ahí la intención de la... Y... ¿Tú eres diccionario Y bueno, siguiendo con esto de la filosofía, a ti, bueno, porque disculpa, yo también no lo dije en tu presentación, pero Daniel es doctor en filosofía. Y de todo tu recorrido filosófico y académico, ¿qué es lo que más te ha costado traducir, entre comillas, entre lo filosófico y al lenguaje de la fe? ¿Traducir en qué sentido? Sí, eso, como para que no se viva una dualidad, porque a veces separamos mucho, justo, el lenguaje filosófico es este, y el teológico así, y como si no entraran. Pero ver, por ejemplo, a mí también me pasó por una experiencia, lo que tú explicas, el rosario se parece a un mantra, y muchas veces hacemos como ese tipo de traducciones. Entonces, en cuanto a la filosofía, igual como estos elementos filosóficos, como son nuestra base para la teología, lo aplicamos.
pero si ha habido algún elemento, algún lenguaje dentro de la filosofía muy difícil aplicarlo o llevarlo al lenguaje de la fe teológico. Sí, sí, sí. Bueno, en cuanto a la formación filosófica, yo empecé con la maestría en la gregoriana y hice una especialización. Ahí se estudia toda la filosofía para poder enseñarla. En italiano se llama licenza, es licencia para enseñar. Entonces, dentro de esa licencia está el trabajo final de maestría, se dice hoy el TFM, en italiano se dice la tesina, que sería la tesis pequeñita, y después está la tesina, que es sobre un tema, y está la especialización. Y entonces la especialización fue en filosofía cristiana, y la tesina fue o la trabajo final de maestría, fue sobre un filósofo judío que justamente incluía elementos de su fe en su filosofía, pero que hacía filosofía, digamos, pura, que se llamaba Emmanuel Levinas. Entonces, esa inquietud que tú dices estaba ahí desde el inicio. Después del doctorado lo empecé ahí, lo completé aquí en Madrid, en comillas, sobre otro filósofo, católico, que también hacía filosofía sin reparos desde su propia fe, en este caso católica. De hecho, termina su vida con la famosa trilogía, que son 3 libros. Uno que dice Yo soy la verdad, de referencia a Juan 14, 6. Otro que se llama Encarnación, sobre la realidad encarnada del hombre. Y el último que se llama Palabras de Cristo, curiosamente. Entonces, esa inquietud que tú dices siempre ha estado ahí, de, por un lado, poder transmitir la fe hablando filosóficamente para quienes no aceptan el dato revelado, para quienes, si tú les hablas del Evangelio o les hablas de la Eucaristía, pues o no entienden directamente o a lo mejor están cerrados. Entonces mi inquietud es cómo poder hablar de manera que ya esté hablando de los valores evangélicos y de la posibilidad de que hay un Dios que te quiere y que te salve, sin que en un primer momento hables teológicamente o espiritual o desde la espiritual cristiana, porque se pueden cerrar. Entonces, eso era la inquietud. Y a la vez, digamos, eso se hace también viviendo profundamente tu experiencia cristiana. Después tú la puedes traducir de manera filosófica para quienes no creen. Llegará un momento en el que la expresión filosófica coloca a la persona en un momento de decidir dar un paso de fe. Entonces, claro, eso es mi intención, pero para que tú puedas hablar a la gente, tienes que también conocer a la gente. Y ahí está el estudio de todas las demás filosofías que hay. Y hay filosofías muy complejas y difíciles de entender. A mi modo de ver, por ejemplo, alguna de la filosofía clásica griega, sobre todo, ¿no? Ya es casi inicio de la época medieval, la de Plotino, por ejemplo, es bastante compleja. Es una filosofía muy espiritual, pero, digamos, curiosamente difícil de entender inicialmente, pero después los padres de la Iglesia fue a esa filosofía que se pueden enganchar para explicar la fe cristiana. Esa tiene sus dificultades, pero adentrándose en ellas, después es posible incluso traer un beneficio. Y de hecho, expresiones de Plotino que están en nuestro credo. Ahora, la filosofía alemana, por ejemplo, sobre todo el idealismo alemán, de Hegel, de Schelling, aunque tenga muchos elementos aparentemente cristianos, se vuelve extremadamente compleja. Y siempre me maravilla. De hecho, el año pasado que tuve un año sabático para estudiar y rezar más por mi cuenta, estuve leyendo a Hegel. Y hasta el día de hoy me sigue siendo difícil leer a Hegel. Pero me sorprende cuán influente fue su filosofía. Entonces, es sorprendente, una filosofía tan complicada, tan difícil de leer, y sin embargo nosotros estamos recibiendo sus influencias, sus efectos, hasta el día de hoy, curiosamente. Entonces ahí yo diría, de las más difíciles, yo diría el idealismo alemán. Después hay otras, por ejemplo, de otras tradiciones, la filosofía oriental, sobre todo que viene de la India, está muy mezclada con la fe hindú, muy interesante sin duda ninguna, pero más difícil de deslindar. Ahí es porque siempre hay elementos religiosos, siempre.
Eh, sí, y pues hay otras tradiciones que me gustan mucho también, profundizar, pero no se puede hacer todo en una entrevista. Dani, y bueno, también nos has dicho eso, por ejemplo, desde que estudiaste o profundizaste más en la filosofía, también había, no sé, una intención para enseñarla. Y se te nota también tu gusto por enseñar. Hasta ahora mismo en explicar eso, las respuestas y todo, hablas como un profesor. Okay. Y mi pregunta va por ahí, ¿crees en una vocación dentro de la vocación? Que tú tienes una vocación a ser profesor. Y si también nos puedes hablar de eso. Okay. Sí, en ese momento, como en una pequeña diócesis, el Verbunday en sus dimensiones es como una pequeña diócesis realmente. En cuanto a la vida religiosa y vida sacerdotal que tenemos en la comunidad, digamos, la fraternidad es como si fuese un pequeño ejército de consagrados, entre los cuales hay, yo qué sé, 90 sacerdotes, pues es una pequeña diócesis, de a lo mejor de 2 millones de personas, solo que nosotros estamos partidos en todo el mundo. Entonces, un obispo, por ejemplo, que es lo que hacen los superiores, tanto femenino como masculino, como los matrimonios, un obispo lo que hace es, para que su seminario tenga profesores, manda a la gente a estudiar. Y entonces la primera, digamos, una de las primeras intenciones era esa, tener profesores para el instituto. Y entonces, inicialmente no era eso no era esa la intención. De hecho, yo empecé a estudiar filosofía en el 2000 y no doy clases hasta el 2012. Porque también es verdad que el tiempo que estuve en Italia, 11 años, también, ese es todo otro capítulo, también fue muy dedicado al apostolado, a generar la familia Verbunday ahí, de forma muy, muy bella. Pero, digamos, es hasta el 2012, el 2013, es cuando yo empecé a enseñar en el teológico. Y yo creo que sí, que hay una vocación dentro de la vocación para ser profesor y que en algunos podrá ser toda su vida, no quitando que, o sea, eso no quita que uno haga siempre apostolado, que uno haga siempre, digamos, estar en la primera línea, eso siempre es bueno, pero para algunas personas podrá ser toda la vida de profesor, ¿por qué no? Es perfectamente plausible. Eh, y eso tiene una gran influencia porque a veces la gente dice, no tenga apostolado, doy clases a los misioneros. Y yo digo, ¿pero qué dices? Si aquí están evangelizadores, futuros evangelizadores, con una repercusión en todo el mundo, entonces, ¿qué mejor escuela de apóstoles quieres que esta? Solo que no es una escuela de apóstoles, digamos, en el sentido más estricto, en que tú tienes tu reunioncita, ¿no? Y preparas tus temas y acompañas a la gente para que empiecen a predicar, sino que tú eres un engranaje muy grande y tú eres una parte de ese engranaje donde la gente, digamos, va despertando, por ejemplo, a la belleza de la razón que Dios no nos dio y cómo aplicarla mejor para la evangelización. Entonces, la respuesta es sin duda ninguna, sí, hay una vocación. No puedes obligar a nadie a dar clases, a no ser que no hay otra solución. Y entonces, mejor que sea temporal y que después haga otra cosa. Porque tampoco todos tienen esa inclinación, digamos así, a la enseñanza académica, que es muy específica. Y porque yo sí creo que es una vocación ser profesor, Sí. para poder transmitir ese conocimiento, para que los estudiantes se interesen y así. Pero bueno, como tú dices, en nuestro programa, pues, tienes muchos aspectos, hay muchas cosas que queremos abordar y el tiempo no da para todo, pero hay otro aspecto que me interesa preguntarte. No sé si lo voy a dar por supuesto, pero es la liturgia. Sí, de pronto, por lo de tu historia, tu encuentro con la Eucaristía y así. Y sabemos que la liturgia, pues, es muy importante y sobre todo saberla vivir, pero también infelizmente muy pocos conocemos o sabemos de ella. Entonces, ¿tú nos podías decir cómo saber vivir, o sí, que nos podrías compartir entre saber vivir la liturgia, no como un rito vacío, sino como ese misterio vivo que es? Sí, ese punto es muy importante porque, claro, nosotros como Verbunday, pudiera ahora hacer una explicación así más pulida y bella, o más arregladita, pero voy a decir así un poco, como se suele decir, lenguaje máquina, ¿no? Que es en ceros y unos. Entonces, nuestra dedicación a la palabra de Dios a veces nos hace un poco protestantes. Entonces, ponemos demasiado énfasis en lo que es trabajar la palabra nosotros mismos y transmitir la palabra, enseñar la palabra, y no nos damos cuenta de que la palabra tiene
esa dimensión sacramental que es fundamental para nosotros católicos. O sea, nosotros somos católicos no solo por el sentido universal, sino por el sentido de la totalidad del mensaje. Y claro, desde los inicios de la Iglesia, los cristianos eran conocidos por la fracción del pan. Y la fracción del pan es la Eucaristía. Ya, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando para ser cristiano, pensé, a lo mejor la Eucaristía es una invención de los católicos, porque los protestantes no tienen eso. Entonces me puse a leer los Santos Padres y leí a San Justino, que por cierto no sabía en ese tiempo, pero era filósofo también, y él habla de cómo el pan sobre el altar, después de la bendición, ya no es pan, y el vino ya no es vino, sino que es realmente el cuerpo del Señor, la sangre del Señor. Y claro, ese me sorprendió porque Justino es del siglo II, el 140 después de Cristo. Y, y entonces, poco a poco, digamos, después de bautizado, me seguía haciendo católico, digamos así, asimilando el don que había recibido y fui apreciando cada vez más lo que significa ser palabra también en los sacramentos. Y de hecho, los sacramentos están hechos de gestos y palabras. Y el sacramento de los sacramentos, como dice también San Ambrosio, es la Eucaristía. Y entonces en el sacramento de los sacramentos, el Señor mismo se hace presente para darse a nosotros. Entonces, la liturgia no es más, o sea, la liturgia no es, digamos, un rito, solamente también es un rito. La liturgia es la acción de Dios y de la Iglesia en conjunto. Y en esa acción están, sin duda ninguna, los sacramentos y, podemos decir, los sacramentos, la liturgia de las horas y después los sacramentales, en este orden. Sacramentos, la liturgia de las horas y los sacramentales. Entonces, una cosa que nosotros muchas veces no nos damos cuenta es que, por ejemplo, al rezar la liturgia de las horas, aunque yo lo rece solo, estoy rezando con toda la Iglesia y es una acción de Dios, no solo mía. O sea, no, yo rezo los salmos, como si fuese solo mi opción. No, cuando tú dices, Dios mío, ven en mi auxilio, tú estás entrando en ese movimiento de Dios con la Iglesia al que tú te juntas y por eso es sin ninguna profundizar mucho más lo que es el resto de la liturgia de las horas y difundirlo para todos, laicos, consagrados, sacerdotes. Y la Eucaristía, pues más aún. Entonces, no hay católico que no tenga la espiritualidad de la liturgia. La liturgia es la espiritualidad de toda la Iglesia Católica. Y yo diría, para decirlo de la forma así más básica, para no extendernos mucho, es la acción de Dios y de la Iglesia. Y en esa acción Él se hace presente de modo especial, pues esa acción está designada, la liturgia no me la invento yo, me es dada, y por eso hay una cierta reverencia a esa estructura, no cambiarla, porque así Dios quiso que la liturgia fuera para todos. Me acuerdo una anécdota. Yo conozco mucha gente protestante, he trabajado con muchos protestantes en Irlanda, en Inglaterra, en Alemania, y me encanta escuchar conversiones de los protestantes de la Iglesia Católica, que hay muchas. Y me acuerdo de una chica canadiense que daba un testimonio y ella decía, yo he ido a muchas iglesias protestantes con muchos pastores, cada uno tiene sus bendiciones, cada uno tiene su forma especial, pero me encanta que en la Iglesia Católica la misa es siempre la misma. Las palabras son siempre las mismas. Porque Dios está presente no depende de si el pastor es más brillante o menos brillante. Puede ayudar, claramente. Y ayuda si es un hombre santo. Pero la presencia de Dios en la liturgia va más allá de lo que brillamos nosotros. Y entonces, por ejemplo, voy a hacer una pullita a nuestra comunidad. Por ejemplo, por muy predicadores que seamos, la homilía no es lo más importante de la misa. Por eso yo puedo como sacerdote hacer una homilía, yo que sé, de 40 minutos y después correr en el resto de la Eucaristía. Sería una pena. La homilía es muy importante, pero el sacerdote ha de hacerla esos 7, 10 minutos, 15 minutos de una fiesta muy importante, por ejemplo, y después hay todo el resto de la misa para disfrutar de la presencia, de la acción de Dios y de su presencia después en las especies eucarísticas que llegan a nosotros. Entonces yo creo que hay toda ahí una espiritualidad litúrgica para redescubrir como católicos, como miembros de la familia Verbundae y de la fraternidad. Y concluiría con esto. Cuanto más
profundizo en la liturgia, más entiendo a Jaime Bonet. Porque estoy convencido que su espiritualidad nos da unas claves para profundizar en la liturgia bellísimas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Dani, para ir terminando nuestra entrevista, para todos los que nos ven, este público amplio, no solo misioneros, sino también discípulos, creyentes, no creyentes, buscadores también, un mensaje que quisieras dejar a todos en general. Un mensaje, es difícil así. Mira, algo que vivo a diario y que me gustaría poder desear a todos es que no perdamos nunca el contacto vivo con el Señor. Para mí el examen de conciencia de cada día no es tanto un examen para ver lo que hice mal o hice bien, sino es para mantener ese hilo de conexión con Dios y que no hemos de perderlo ningún día. Y si alguna vez lo perdemos, siempre podemos volver a engancharnos a Él y decir, aquí estoy, Señor, no te he hablado, pero recógeme, explícame mi vida, lo que he vivido hasta ahora, sea que sea un día, ¿no? Porque el examen del día es como, yo le llamo la memoria del día, ¿no? Es repasar el día pasándolo por el corazón de Dios y por el mío. Entonces yo diría ese mensaje, no dejemos de mantener ese hilo de conexión con Dios cada día, y si lo dejamos un día o un año o 10 años, siempre podemos volver y Él siempre nos estará esperando. Gracias, Dani. Bueno, y así terminamos nuestra entrevista de hoy. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos siguen y hasta la próxima. Adiós.